Muy bien, vamos a iniciar. Recuerda que es la última clase que vamos a tener acerca de pues, ciencias experimentales. Recuerda que se tienen que subir las últimas actividades y demás. Te voy a compartir un video, vamos a verlo y posteriormente te digo la actividad que se tiene que hacer, ¿vale? No sé si ya lo puedes ver. Sí, ya me sale. Ya, adelante, lo vemos.
Muy bien. ¿Qué es lo que pudieron observar en ese video? Que al inicio el, el niño sale como muy emocionado y quiere compartir sus logros con su papá, pero su papá está muy cansado y abrumado, que le es indiferente. Y posterior a eso lo contagia pues de su indiferencia. Exacto. Pero qué más podemos ver? ¿Qué hace el papá en su momento y qué hace el niño en su momento? Mm, ¿A ustedes Pues les ha pasado? no, a mí no. ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Nunca han sido ese señor o nunca han sido ese niño? Bueno, tal vez el señor. Tal vez ya nos estamos convirtiendo en esos señores, ¿verdad? Que en algún momento dijimos no voy a hacer. ¿Y el niño, hasta qué momento se sintieron que fueron ese niño? Mm, En la ¿Hasta qué primaria, momento ustedes creen que fueron ese niño pequeño que le gustaba jugar, que le gustaba reír? en la primaria, En la primaria, puede ser, ¿verdad? Muy bien. Como primera actividad, porque aún no hemos visto el desenlace del video, ¿de qué manera ustedes concluirían ese video? ¿De qué manera se imaginan que el señor actuó después de ver en lo que nos quedamos, una hoja donde había letras y una hoja atrás donde el niño convertía en esas letras en personajes, en dibujos o en cosas que él veía y le gustaban? ¿Cómo piensan que va a terminar el video o qué final le darían ustedes al video? Y escribir cuándo fue la última vez que ustedes fueron ese niño, con qué personas y en qué momento empezaron a ser ese adulto. ¿Vale? Adelante. Con dibujos también. Ahora sí, vamos a empezar a grabar. Este, Diana, ¿qué final le diste a esta historia y por qué? ¿Nos lo yo cuentas? puse, cuando el papá se dio cuenta de que sus actitudes habían cambiado, la emoción de su hijo cambió al respecto, puso más atención a su hijo y lo involucró en actividades. Y los dibujé a ellos dos en un parque y luego en O- clase de violín. Ok. Este, y la parte de lo de cuándo ha sido la Ah, niña, el niño y cuándo ha sido el adulto. Puse que fui el niño hasta el momento de la primaria, porque después ya no me emocionaba compartir mis logros con nadie. O ya era Ok. como muy X. ¿Y el Y al adulto? señor, pues cuando estoy cansada y no quiero hablar, y creo que lo inicié cuando estaba a mediados de la prepa. Ajá. Ujú. No de esta, de la normal. Muy bien. Ujú. Está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa y cuándo vuelves a ser el niño, Diana. Griselda, te escucho, por favor. Bueno, lo que puse es que para cerrar el video es que estando en el trabajo hay que aprender a separar, ¿no? Dedicarle el tiempo a nuestros hijos, llenarlos de amor y dejar que mi hijo siempre viva su niñez. Em, ¿Qué pasa? A veces, bueno, a mí me ha pasado que llego cansada y, y pues ya lo que quiero es dormir y que nadie me moleste, ¿no? Pero no recuerdo en esos momentos que tengo una hija y que ella necesita también tiempo. Claro, Eh, ¿Qué es lo que he vivido? Pues como se lo dije, pues dejar a mi hija, no dedicarle tiempo por el trabajo. Pero desde cuando viví mi niñez, dice mi compañera, pues desde la primaria, porque pues ya, desde ahí ya, fue la última vez que recuerdo, ¿no? Y yo creo que ha habido ocasiones en el que salgo con mi hija y pues me siento como niña, ¿no? Me pongo a jugar con ella, me agarro sus muñecas. Yo creo que no es olvidarnos de ser un niño siempre, ¿no? Es vivirlo
al día. Ese es mi comentario, no sé. Y pues dibujé al niño y a su papá, igual, paseando. Ok, muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, Griselda. Y como dice, no, el volver a ser niño no está mal. No está mal el final que cada uno le da. Y vamos a ver el final como tal de la historia y posteriormente vamos a platicar sobre ello. ¿Ya lo pueden ver? Sí, lo vemos. Sí, Muy bien, ese es el final. Cada uno va poniendo diferentes tipos de finales. ¿Por qué? Porque al final de cada historia, como la que ustedes le dieron su propio toque o su propio fin, nos damos cuenta que lo importante de todo esto es que nosotros volvamos a tener otro pensamiento. Por ser adultos, ¿qué nos pasa? Nos volvemos, como dicen, un poco huraños, nos volvemos amargados, ya no nos gusta compartir, ya no nos gusta estar con las personas. A veces lo que nos gustaba hacer, hasta lo dejamos de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que ya somos adultos y pensamos que ya no tenemos que hacer esas cosas. Lamentablemente, nosotros nos tenemos que dar cuenta que todo es posible, que nosotros podemos seguir siendo esos niños chiquitos que antes corrían, se divertían, se mojaban, cuando llovía se metían a los charcos de agua y solo se reían, pensando que nunca va a pasar nada. Y es parte de lo que estamos viendo, parte de la física, parte de la química, parte de todas esas ciencias experimentales. Porque si ustedes pintan de un color su vida, ese color va a ser lo resaltante dentro de ello. Vamos a continuar con nuestra presentación. Permítanme. Muy bien. Vamos a continuar con esta parte de la dinámica. Un poco más grande, ¿eh? ¿Lo puedes leer, por favor, Diana?
Dinámica. Es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, las fuerzas. Movimiento es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante fuerzas. Masa es una medida de su resistencia a cambiar de velocidad. Fuerza es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o hace resistencia. Recuerda, mecánica se trata de una ciencia que estudia las condiciones en las cuales se encuentra un cuerpo en reposo y movimiento bajo las acciones de la fuerza. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir que es la dinámica? ¿De acuerdo a lo que leíste, Diana? Que estudia el movimiento y las causas de este movimiento. Estudia el movimiento y las causas, correcto. ¿Por qué? Porque para poder movernos, o mejor dicho, para poder desplazarnos, tenemos movimiento, fuerza y masa. ¿Por qué creen? Una, porque nosotros somos masa. Dos, porque para poder movernos, vamos a poner un ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando despertamos? Yo sé que abrimos con todos los ojos, ¿verdad? Porque decimos, ay, yo no quiero despertarme. Pero es lo primero que hacemos y ya estamos poniendo fuerza. El abrir nuestros ojos, levantarnos, sentarnos y empezar a caminar, está esa primera parte, el tener una fuerza. Y al último es el movimiento o el desplazamiento, el empezar a caminar. Todo eso es dinámica y nosotros lo tenemos. Vamos a ver las reglas para resolver problemas de dinámica. ¿Vale? ¿Lo puedes leer, por favor, Griselda? Reglas para resolver problemas de dinámica. Dibujar un esquema de la situación del problema. Usar un diagrama vectorial para cada cuerpo sin olvidar el peso y las demás fuerzas que actúan sobre él. Utilizar un sistema de coordenadas perpendicular a cada cuerpo. Ejes en la dirección de la aceleración y luego se procede a calcular las fuerzas. Se usa Fx y Fy. Para cada eje de coordenadas se aplica la segunda ley de Newton para luego hallar las incógnitas del problema. Recuerda considerar la masa para cuerdas y poleas junto a una gravedad. Así es. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí la gravedad nos la están ocupando en 10, pero si ustedes la ocupan en 9.7, está bien. Recordemos que ya habíamos visto que ese es el valor que se considera dentro de la gravedad. ¿Qué significan las Fs que vemos? Porque aquí marca F. Fuerza inicial, fuerza restante, fuerza final, fuerza 1 o fuerza 2. Eso significan las Fs. Vamos a ver por qué. Les pongo un ejemplo en un pizarroncito. Aquí dice, voy a dibujar mis flechitas. Que la fuerza 1 es igual a 20 newtons, ¿vale? Y la fuerza 2 es igual a 50 newtons. ¿Qué tenemos que aprender a diferenciar? ¿Hacia dónde van las flechas? Si van hacia mi derecha, o sea, hacia enfrente, quiere decir que es suma. Y la fuerza final, que la podemos poner aquí, fuerza final, o la fuerza 3, que va a ser el resultado, pues no la sabemos aún, ¿verdad? El resultado de estas dos. Cuando las flechas van al mismo lugar, quiere decir que está sumando. Es como cuando ustedes empujan un carro, que les separó el carro y lo tienen que empujar entre dos personas. Al empujar el carro, va a haber dos tipos de fuerza.
Tal vez Griselda dice, no, pues yo le pongo 20 y pues ni modo, Diana, tú ponle los otros 50 y empujemos el carro. Pero las dos van al mismo sentido. Van hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, hasta que arranca. Muy bien. ¿Cómo sacamos ese resultado? Ah, ponemos, la fórmula sería fuerza 1 más fuerza 2 es igual a la fuerza 3. Muy bien. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 20. 20 newtons. Muy bien. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 50. 50. 50 newtons. Bien. Es igual. 20 más 50, 70. 70 newtons. Ahí está. ¿Cuánto fue la fuerza en total con la que se hizo el empuje? A 70 newtons. Esta fue la fuerza final. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si vemos que está así una flecha y otra así? Y aquí dice que la fuerza 1 es igual a 55 y la fuerza 2 es igual a 85. ¿Qué creen que es lo que pase? ¿Se multiplican o se ¿Por qué restan? se va a multiplicar? ¿O se restan? Porque se va a restar. Porque están en diferente sentido. Podría ser. ¿Pero por qué multiplicar? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, tal vez Griselda ahora va a empujar el carro hacia abajo porque está una pendiente. Pero Diana dice, no, yo no te voy a dejar. Yo voy a empujar hacia arriba para que así, pues le sea más difícil a Griselda. Y entonces las dos se ponen en contra, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Lo que se tiene que hacer, como dijo Diana, es restar. En este caso nos tenemos que dar cuenta que la fuerza 2 está alterando a la fuerza 1, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la diferencia o de qué manera nosotros podemos ver la diferencia de fuerzas. Sería 85 newtons menos 55 newtons, que fue la velocidad principal. 85 menos 55, 30. 30 30. newton. Ahí está. Esta es la fuerza final o la fuerza que está alterando a las dos fuerzas. Y ya, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Bien. Vamos a resolver unos. ¿Ya lo copiaron, chicas? ¿Ya? Ya. Ya, yo ya. Bien, voy a eliminarlo. Lo vamos resolviendo, por favor, y le hacemos caso a conforme van las flechitas para que ver qué es lo que van a hacer, ¿vale? ¿Puedes empezar a leer, por favor, Griselda? No, no tenemos eso. Hidráulica. Es la parte de la física que estudia la mecánica.
de los fluidos. Analiza las leyes que rige el movimiento de los líquidos y las técnicas para mejorar el aprovechamiento de las aguas. Se dividen en hidrostática, líquidos en reposo; hidrodinámica, líquidos en movimiento. Muy bien, correcto. Entonces nos damos cuenta que la hidráulica se divide en dos áreas, hidrostática e hidrodinámica. Dentro de esas dos áreas, como lo menciona dentro de esta explicación, es para ver los fluidos en la parte de la contención del agua. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si el agua viene de bajada, si viene de subida o si viene de manera lineal, que es como lo vemos, y también la densidad con la que va a salir. No sé si han visto que hay algunas llaves de su casa que sacan el agua con una densidad muy fuerte, que de momento abres la llave y sale mucha agua. Y hay otras donde abres el agua y sale apenas y un chorrito, una línea de agua y dices, ¿pero por qué? Ah, pues la hidráulica estudia todo eso. Las personas que ponen el agua en las carreteras y demás estudian todo eso para que de esa manera se pueda transportar el agua y llegar hasta nuestra casa. Y a su vez la tubería que tenemos nosotros sirva. ¿Vale? Vamos a ver la hidrostática. Diana, por favor. Hidrostática. Se encarga de analizar las presiones ejercidas por un fluido en estado de reposo. Presión. Se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Se expresa como P es igual a fuerza, bueno, F sobre S. Unidad de medida en el sistema internacional es el nm2, que se conoce como Pascal. Fluido. Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Existen dos importantes y principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática: principio de Pascal y principio de Arquímedes. Así es. Muy bien, entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? En esta parte nos dice que existe la presión y el fluido, y es correcto. ¿Dónde vemos el fluido? Ah, pues cuando estamos sirviéndonos un vasito de agua con un filtro, cuando le abrimos a la llave para lavarnos las manos, para que se llene la pileta, no sé, eso es el fluido. La presión, ¿con qué cantidad de agua va saliendo? Como decíamos, si es muy fuerte o es muy poca. Hasta en la regadera del baño lo podemos ver. Hay regaderas del baño que sacan mucha agua y hay otras regaderas del baño que casi no sacan agua, ¿verdad? Y que tienes que estar abriendo toda, o hay algunas que hasta dicen te tienes que bañar cerca de la pared, por lo mismo de que no está esta parte pues dentro de los fluidos bien expresado. Muy bien, vamos a ver la parte del principio de Pascal y principio de Arquímedes que nos leyó su compañera Diana. Griselda, por favor. Principio de Pascal. El incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Cuando se aplica una determinada presión a un líquido, es un recipiente cerrado, se transmitirá con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos. Principio de Arquímedes. Cualquier cuerpo sólido que está sumergido de forma total o parcial dentro de un fluido será empujado en dirección ascendente por una fuerza igual al peso del volumen de líquido desplazado por el cuerpo sólido. Este objeto no tiene que estar completamente sumergido en el fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente, aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? En el principio de Pascal nos está hablando de la presión y la superficie. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes han visto cómo se llenan los tinacos de agua? Los que están en nuestra casa. ¿Qué pasa?
hay un flotador, ¿verdad? Y está sumergido. En el momento que empieza a llenarse el tinaco, vemos que es una constante. Se va llenando de manera constante. No se llena más de un lado y luego el otro. No, va normal hasta que llega a la parte del flotador y lo sube. Ese es el principio de Pascal. ¿De qué manera tiene que caer el agua para poder llenar el recipiente y no se vea que es uno más, otro menos? No, sino una manera constante. Y el agua siempre hace eso. El agua se adhiere o toma la forma del lugar donde se está posicionando. El principio de Arquímedes es, por ejemplo, cuando ustedes se sirven un vaso de refresco y le ponen hielitos. ¿Qué pasa si ustedes ponen en el vaso, digamos que este es mi vaso, pongo los hielos primero y luego le echo el refresco? ¿Qué es lo que pasa con los hielos? ¿Flotan? Flotan. Flotan, correcto. ¿Por qué? Como dice ahí, la densidad del agua va a hacer que suban, o el refresco en este caso, va a hacer que suban y floten. Por eso dice que el cuerpo sólido, que son los hielos, que estén sumergidos, al final van a tener que empezar a subir a la misma dirección que sube el agua. ¿Qué pasa? Inicia desde abajo a llenarse el vaso, sube, hasta que terminan al mismo nivel que el refresco, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos a una piscina a nadar. Nosotros, si no nos da miedo nadar, flotamos también rápido, pero si nos da miedo, empezamos que a sumergirnos, hasta que empezamos otra vez a aprender a nadar y empezamos a flotar. Es lo mismo que pasa y es dentro de este principio de Arquímedes. Ecuación fundamental de la hidrostática. Diana, por favor. Ecuación fundamental de la hidrostática. Indica que para un líquido determinado y para una presión exterior constante, la presión del interior va a depender solamente de la altura y por esta razón, todos los puntos del líquido que se encuentran al mismo nivel soportan igual presión. Presión 2 menos presión 1 es igual a PG. Ejemplos. La presión hidráulica, la flotación de una embarcación, la presión que ejerce el agua de un tanque sobre las canillas, la presión que soporta una persona sumergida en el mar. Correcto. ¿Qué es lo que quiere decir o lo que acaba de leer su compañera acerca de la ecuación fundamental de la hidrostática? Que debe de haber dos presiones, eso significa la P, presión 1, presión 2 y la presión con gravedad, que es lo que nos hace que no se sumerja, como dice aquí, este barco. La presión que va haciendo la hélice con el agua hace que el barco flote, ¿verdad? Y a su vez tenga movimiento. Si no, los barcos se hundirían. Y pues pasaría peor que el Titanic. Ni zarparía tantito y ya estaría hundido. Entonces es parte de la ecuación, ver de qué manera la gravedad ayuda para esos movimientos. Vamos a ver la parte de la densidad, por favor, Griselda. El principio fundamental de la hidrostática establece que la diferencia de presiones entre dos puntos es un líquido está dada por el producto del peso específico. P es la presión de un producto fluido. D es la densidad de un fluido kilómetro. G es la gravedad y H es la profundidad. Densidad es el cociente entre su masa y el volumen que ocupa, la cual se mide en kilogramos y metros sobre cúbicos. Son metros cúbicos. ¿Vale? Muy bien, Griselda. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que la densidad va a llevar ¿qué? Presión, densidad, gravedad y profundidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir contestar las fórmulas y ver los movimientos. Y aquí tenemos un ejemplo. Un cuerpo de 200 kilogramos ocupa un volumen de 4 metros cúbicos. Calcula la densidad. Primero, tenemos ver qué nos están dando. Tenemos la masa, que es lo que pesa el cuerpo, ¿verdad? El volumen, que es lo que abarca ese cuerpo, y vemos que la fórmula, aquí la tenemos, era densidad es igual a masa sobre velocidad, sobre volumen. Muy bien, y así es, densidad es igual a masa sobre volumen. Situación, densidad es igual a 200 kilogramos entre 4 metros cúbicos. Respuesta,
la densidad es igual a 50 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Permítanme. Muy bien, vamos a iniciar. Déjame borro. Copio el primer desafío. Sí, mami. Muy bien. Ahí está. Dice, el bromo es un líquido pardo rojizo. Calcula su densidad en gramos y mililitros. Si 586 gramos de la sustancia ocupa 188 mililitros, ¿cuál va a ser su volumen? ¿Densidad? ¿Cuál es la fórmula? Yo ocupé la densidad es igual a M sobre V. ¿Ocupaste la densidad qué? Es igual a M sobre V. Así es. Muy bien. Ahí se quitó mi pizarrón por ver lo de las fórmulas. Le escribimos. Densidad Es igual. es igual. ¿A qué, perdón? Masa M sobre volumen. sobre V. Ujú. Correcto. Ahí está. Ya tenemos nuestra Fórmula. fórmula. Correcto. Ahora sigue la sustitución. ¿Vale? Dice que vamos a ver la densidad, que es igual. ¿Cuánto mide la masa? Eso es lo que nos 586. faltó, ¿verdad? Aquí la ponemos. Datos. La masa es igual a 586 gramos. Sí. Correcto. ¿Y el volumen en cuánto es? 188 mililitros. 188 mililitros, correcto. Ahora sí. ¿Cuánto mide la masa? 586 gramos. 586 gramos. Entre, ¿cuánto mide el volumen? 188 mililitros. 188 mililitros. Ahora Ujú. sí. Operación. Que se practica una división, ¿verdad? Sí. Entonces podemos decir que la densidad es igual a Me salió 3. 586. Ah, ajá, sí. 586 entre 188 Mililitros. Igual a 3.11. 3.11 gramos sobre mililitros. Y ya. ¿Sí estuvo bien, Diana, así como lo estabas haciendo? Sí, sí la tuve bien. Muy bien. ¿Quieres copiar algo? Sí, ¿no? No, ya. ¿No? La eliminamos. Vamos con el siguiente. Ya solo estoy yo en la clase. Mándeme. Ya no va a entrar mi compañera a la clase. Al parecer no, porque como estaba en su trabajo, tiene que desconectarse y luego tiene que volver a entrar. Ah, ya. Ajá, entonces no sé ahorita cuál sea el problema que tenga. ¿Cuál de los 5 es el que dices que no sabes cómo hacer? El 4 y el 5. Okay. El alcohol tiene una densidad de 0.789 gramos sobre mililitros.
¿Cuál es el volumen en mililitros de 650 gramos de alcohol? Vamos a poner nuestros datos. Datos. Tenemos la densidad que es igual a 0.789 gramos sobre mililitros. Dice que tiene un volumen, no, una masa de 650 gramos. Ahora sí. ¿Cuál es la fórmula inicial? La de densidad es igual a masa sobre Densidad es igual masa sobre volumen. Muy bien. En este caso nos están pidiendo el volumen. ¿Vale? ¿Cómo crees que se tenga que invertir la fórmula? Probablemente ese volumen es igual a masa por distancia. Correcto, porque si aquí está dividiendo la masa, ¿cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Muy bien, entonces ponemos la nueva fórmula. Volumen es igual a densidad por masa. Operación. Volumen es igual, ¿cuánto es de densidad? 0.789. ¿Mandé? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Ahí voy. Perdóname, creo que se quitó mi pizarrón. Ahí se trabó. Ya quedó, creo. Ya quedó. Muy bien. Sería la operación. La operación inicial, ¿cuál era? Perdóname. Dejo las fórmulas para ir haciendo los despejes y enseñarte mejor a hacer despejes. Masa sobre volumen, ¿verdad? Sí. Sí, yo también. Ahí está. Densidad. Ahora, volumen es igual. A densidad por masa. En este caso, ¿cómo le vamos a hacer? Para poder ir despejando, tenemos que darnos cuenta que tenemos que quitar el volumen. Aquí está dividiendo, entonces pasa del otro lado. Multiplicando. Por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, estábamos aquí en esta parte. Ay, no me deja. Ahí está. Por 650. Y ahora sí, ¿cuál sería el resultado? 512.85. 512 punto, ¿qué? 85. 85 mililitros. Y ya. Ay. Perdóname, es que mi pizarroncito electrónico empezó a fallar, pero ya quedó. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿No? Vamos con el último. Sí.
Dice, para lavar. Para llevar a cabo, Para llevar a cabo un experimento de laboratorio, un químico necesita 260 gramos de glicerina de una densidad de 1.26 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuántos mililitros de glicerina serán necesarios para llevar a cabo el experimento? ¿Qué es lo que tenemos que ver de acuerdo a lo que estábamos haciendo? ¿qué fórmula se ocupa? Primero poner los datos. ¿Qué tenemos? La masa o el volumen. Ay, perdóname otra vez, quito mi pizarrón. Déjame lo vuelvo a proyectar. Según yo estaba escribiendo. Ahora sí. ¿Ya te aparece? ¿Sí? Muy bien. Tenemos la masa, que es igual a 260 gramos. Y la densidad, que es 1.26 gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene cúbicos? Que está en cúbicos. Correcto. Por lo tanto, aquí la fórmula a ocupar sería volumen es igual a masa sobre Densidad. densidad. Hacemos nuestra operación. Volumen es igual. ¿Cuánto es de masa? 260. Correcto. Sobre. ¿Cuánto es de densidad? 1.26. 1.26. Muy bien. Resultado. Si hacemos nuestra división y dividimos 260 entre 1.26, ¿cuánto nos da? 206.34. ¿Cuánto? 206. Ay, no. No. No, sí me equivoqué. Sí, no, 206. 206. Ajá, 206 punto ¿qué? 34. 34 centímetro Cúbico. cúbico. Y ya. ¿Alguna duda? ¿No? No, no. Muy Bueno, bien, vamos. ¿Mande? en todos ocupamos la misma fórmula. Sí, entonces se tiene que ocupar la misma fórmula, porque es la fórmula de la densidad. Lo único que va cambiando es que se multiplica, que tal vez ahora el volumen multiplica la masa, que ahora el volumen o la masa multiplica con la densidad. No sé, es lo único que se va cambiando. Entonces no ocupamos la densidad relativa. ¿La qué, perdón? No ocupamos la fórmula de densidad relativa. No. Ah, ok. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Ves la pantalla? ¿No? Déjame. La vuelvo a quitar y la vuelvo a compartir. Ahora sí. Vamos a ver que existe también la densidad relativa. ¿Lo puedes leer, por favor?
Es comparar la densidad de un cuerpo con la de agua. 1.00 kilogramos sobre m cúbico. Fórmula, densidad relativa es igual a D sobre 1000. La densidad relativa sirve para saber si un objeto se hunde o flota. Si esta es menor a 1, entonces ese objeto flota. Así es, correcto. ¿Qué quiere decir esto? La fórmula para ver si el objeto va a flotar o no es ver cuánto va a salir de densidad relativa y si es menor a 1, entonces va a flotar. Si es mayor a 1, se va a hundir. Y aquí está un ejemplo. Un cuerpo de 200 kilogramos tiene una densidad de 50 kilogramos sobre metro cúbico. Calcula la densidad relativa. Obviamente, se va a dividir la densidad que ya está, que es de 50, entre los 1000. Esa ya es una base. Eso nunca se va a mover. Los 1000 siempre van a estar ahí, ¿vale? Lo que te tienen que dar, aunque te den masa, aunque te den volumen, lo que quieras, lo importante siempre va a ser su densidad, porque esa es la que vas a dividir tú con los 1000. Por ejemplo, aquí dividieron 50 entre 1000 y les dio de resultado 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto sí flota, ¿vale? De la que yo te di, por ejemplo, la que tienes en gramos y centímetros cúbicos, realízalo. Vamos a ver si flota o no. ¿De cuál? Ah, ¿de la última? Sí. Ah, ok. Ajá. Divídelo, hazlo y me dices cuánto te salió para ver si flota o no. Vamos a agregar nada más otra dentro de nuestras operaciones. Si nos damos cuenta, tenemos que poner la fórmula que es Densidad es igual. DR, densidad relativa, es igual a densidad Sobre 1000. sobre 1000. Correcto. Muy bien. Operación. DR es igual. ¿Cuánto es la densidad? 1.26, ¿verdad? Uh-huh. Entre 1000. 1000. Resultado. Densidad relativa es igual. 1.26 entre 1000, ¿cuánto te dio? 1.26. ¿Cuánto, perdón? 1.26 por... 1.26. Ajá. Okay. No te da 0.00126. ¿Sí te dio así? Ay, es que me salió esto, no sé si alcancé a ver. A ver, ay, no, como que se ve mucho brillo. Ay, es que me salió 1.26 por 10 menos 3. Ah, por 10 a la menos 3. Sí, claro. Cuando te da eso, quiere decir que se van a poner estos ceritos. Se recorre el punto. El punto estaba aquí, entonces a la menos 3 es 1, 2, 3. Y aquí va el punto. Es lo mismo que yo. Eso se le llama notación científica, lo que te da la calculadora. ¿Vale? Sí. Pero está bien. Nada más que, pues, si te lo dicen, represéntamelo, pues es 0.00126. ¿Y cómo se representa? ¿Como lo que me salió? Entonces se representaría como 0.001.126. Y podemos decir que el objeto Sí, flota flota. o no flota. Flota. Sí. ¿Por qué? Porque su densidad es menos de 1. De 1. Correcto. Entonces, ahí está. ¿Todo bien con la densidad relativa? Sí. Okay. Vamos a ir con la hidrodinámica. ¿Lo puedes leer, por favor? Uh-huh. Hidrodinámica es el área de la mecánica de los fluidos que aborda el estudio de los fluidos en movimiento. Fluidos ideales. Un fluido es incomprensible, su densidad no se altera, estacionario,
por lo que su velocidad es la misma en un punto y un momento dado. No viscoso y rotacional, no presenta remolinos o torbellinos. Principios de la hidrodinámica. La conservación de la masa y la conservación de la energía. Muy bien, es correcto. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Que los fluidos ideales son como los que están aquí, ¿no? Que necesitan energía para poder subir o para poder a su vez bajar o para poder desplazarse. El agua es un fluido ideal. ¿Por qué? Porque el agua toma cualquier forma. Si tú tienes un vaso y lo vacías en una botella, el agua toma la forma de la botella. Si tú tienes una botella y lo vacías en un recipiente pequeñito, el agua toma esa forma. Entonces, por eso es un fluido ideal. Cuando hacen experimentos, no sé si has visto este tipo de máquinas, que ponen a hervir el agua para que pueda ir pasando por todos los tubos y de esa manera hacer las combinaciones pertinentes. Muy bien. Vamos a leer el teorema de Torricelli, el sifón y medidor Pitot. Adelante, por favor. Teorema de Torricelli afirma que la velocidad con la que sale un fluido por un pequeño orificio es la misma que tiene un cuerpo cuando cae por acción de la gravedad desde una altura. El sifón sirve para trasvasar líquidos. Consiste en una manguera o tubo doblado con forma de U desigual con el lado más corto sumergido en un recipiente donde está el líquido y el lado más largo en un recipiente de destino. Medidor Pitot. Consiste en un pequeño tubo que suele utilizarse en los aviones para medir la velocidad del mismo respecto al aire. Correcto. Entonces vamos a ver en qué consiste. El primero, que la velocidad con la que sale un fluido por un pequeño orificio es la misma que tiene un cuerpo cuando cae por acción en la gravedad desde una altura. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando tú abres la manguera, va a haber una primera densidad, y es cierto, o un mismo fluido. No es lo mismo abrir poquito la llave, abrirla toda, ¿verdad? Entonces es lo que explica. No es lo mismo que tú te caigas por accidente o te tropieces a que ya te caigas de un primer piso de una casa. ¿Cuál va a ser la reacción en ambos casos? Una, el agua va a salir más rápido si se abre toda la llave. Y en la otra, si tú te caes desde un primer piso, el golpe va a ser más doloroso. Y hasta puede llevar a fractura. Eso es lo que significa. En la parte del sifón nos dice que sirve para transportar líquidos, para llevar el agua y a su vez que pueda ser en su momento una manguera o un tubo que en forma de U, como el que estamos viendo aquí abajito o el que está aquí, que pueda trasladar de un lado a otro el agua. Y esos fueron los primeros conductos. ¿Qué es lo que haces? Tú pones en un tanque o en un tambo alto una manguera, le soplas o le jalas el agua y empieza a caer ya del otro lado. Y si tú pones cubetas, pues ya nada más van cayendo ahí, o si pones a plantas y demás, va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque el agua jala de acuerdo a la disposición que tiene. Y si te das cuenta, tiene una curvatura y va de algo alto a algo bajo. Por lo tanto, el agua sí toma ese tipo de pues de elementos. Y en la última, el de medidor Pitot consiste en que un pequeño tubo que se suele utilizar en los aviones para medir la velocidad del mismo respecto al aire. ¿Por qué? El agua también se encuentra dentro del aire, por lo tanto, en algún momento le sirve para poder tener a los aviones una mejor aceleración. Y entonces, ¿ellos qué hacen? ¿O qué hace este tipo de medidores? Convertir el agua que se encuentra en el aire en un combustible, por así decirlo, orgánico, que le sirve que le sirve a estar en una velocidad constante. Y ese es el medidor Pitot. La termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es cuando, por ejemplo, tú estás cocinando y te dicen, bueno, pon a hervir agua. La pones a hervir y empieza en el momento primero a calentarse y posteriormente a un punto que se llama punto de ebullición.
Y eso es la termodinámica. Cuando empieza a calentarse y el agua empieza ya a burbujear y a evaporarse poco a poco. Eso se le llama termodinámica. En algunos lugares, o mejor dicho, por ejemplo, en los barcos, se ocupa la termodinámica. El agua se está calentando constantemente para que el barco con el vapor se esté moviendo. Y esos fueron muchos los usos, no sé si te acuerdas en historia, que se vio la parte de los trenes de vapor, los barcos de vapor, los carros de vapor. Antes, de hecho, había carros que no necesitaban combustible, solamente necesitaban agua. Tú les ponías agua, esa agua empezaba a hervir y tú nada más ibas en la marcha. Pero era esa parte. Por eso se les llamó en su momento que la termodinámica llegó a revolucionar la historia. Muchas personas dicen que se necesita que se regrese a la termodinámica para no ocupar tanto combustible y ocupar todo ese tipo de líquidos que les pueda ayudar. Vamos con las leyes de la termodinámica. ¿Las puedes leer, por favor? Leyes de termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a la vez en equilibrio térmico entre sí. Primera ley de la termodinámica. La energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Segunda ley de la termodinámica. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo físico a otro más caliente. Tercera ley de la termodinámica. Al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Muy bien, así es. Las leyes de la termodinámica te van a involucrar desde que el agua está fría a como lo que te explicaba, a cómo vas aumentando la densidad de calor y esta se va convirtiendo en algún momento en combustible y va a haber una acción y una reacción. No es lo mismo que tú toques agua fría a que toques agua hirviendo, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren cada una de las leyes de la termodinámica. Como dice la ley cero, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa parte? Ah, que por ejemplo, si tú pones a calentar tres ollitas de agua, las prendes al mismo tiempo y las apagas al mismo tiempo, las tres van a tener la misma temperatura porque tuvieron la misma flama, el mismo tiempo y la misma cantidad de agua. Por lo tanto, en el momento que tú las apagues, la cantidad de calor va a ser lo mismo y no va a haber problema si los combinas. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Al contrario, si tú tienes un cubito de hielo y agua caliente, ¿qué va a pasar con el cubito de hielo? Se va a derretir. Se va a derretir. ¿Por qué? Porque no están al mismo o a la misma cantidad de calor. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el mecanismo de transferencia de calor. ¿Lo puedes empezar a leer, por favor? La energía calorífica se puede transferir de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. La conducción es forma más común de transferir calor y se produce cuando entran en contacto cuerpos con diferentes temperaturas. La convección se realiza mediante el movimiento de masa o fluido de algún fluido. Por ejemplo, el agua hirviendo o el aire caliente que asciende en la atmósfera formando los huracanes. La radiación se realiza sin contacto ni movimiento de masa. La energía del Sol nos llega por radiación electromagnética. Profe, no se escucha.
Profe, no se escucha bien, se traba. Ay, sí, perdóname. No me había dado cuenta. Te decía que en la parte de la radiación nos damos cuenta que lo tenemos no nada más con el sol, sino también con los calentadores que hoy en día tenemos. Los calentadores que hoy en día tenemos nada más se conectan a la luz y empiezan a provocar una radiación y esa radiación la conocemos como calentador. Y pues eso nos mantiene calientes dentro de nuestra casa o dentro de un carro y demás. También otro ejemplo es con el horno de microondas. El horno de microondas produce una radiación que ayuda a que se calienten las cosas que están dentro de él. Vamos a ver ahora la escala de temperatura. Nos damos cuenta que la escala de temperatura va a ser de acuerdo a qué, al lugar donde nosotros vivimos. Aquí, por ejemplo, ocupamos mucho lo que son los grados centígrados o grados Celsius. Solamente sabemos acerca de los grados Kelvin o grados Fahrenheit en algunos electrodomésticos que llegamos a comprar. Y como a veces se elaboran en Estados Unidos, en Japón o en Europa o en algún otro lugar, ahí viene y marca grados Kelvin o grados Fahrenheit. Existen conversiones para poder pasar todos estos a grados centígrados y que nosotros lo conozcamos. Te digo, por lo general luego aparecen en las estufas o en las recetas de cocina y te dicen, y lo pones a calentar el pastel a 50 grados Fahrenheit. Y dices, mi estufa no viene en grados Fahrenheit, viene en grados centígrados. ¿Y ahora qué hago, no? No, pues ya mejor no lo hago. ¿Qué tal si lo quemo? ¿Qué tal si no sé cómo hacerlo? Bueno, pero ¿por qué? Porque existe una conversión que tú puedes hacer de Fahrenheit a Celsius. Y de esa manera, pues, poder realizar todas las demás actividades. Estas son las fórmulas donde tú puedes pasar de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit. Te pido que las copies, por favor, para poder ir realizando las siguientes actividades que te voy a ir poniendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Si yo te pongo que tengo 50 grados Kelvin y los quiero pasar a Celsius, ¿qué fórmula voy a ocupar? La de Celsius es igual a Kelvin menos 273.15. ¿Cuál, perdón? La primera. La primera. ¿Y qué dice? Celsius Es igual a Kelvin ajá, menos 273.15. menos, sí, cierto, perdón. Menos 273.15. ¿Sí está bien así? Sí. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra fórmula. ¿Vale? Después viene la operación. Y al último nuestro resultado. Vamos a empezar a hacer la operación. Dice, Kelvin, Celsius son igual a 50 grados menos 273.15. Ahora sí, ¿cuál es el resultado? Celsius es igual Menos 223.15. 223.15 grados Celsius. Y ya, eso es todo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sustituir. Sustituir. Correcto. Te voy a poner algunos ejercicios para que los resuelvas, ¿vale? Sí. Y ya me dices si sí pudiste, se te complicó o fue difícil. Como lo decíamos, es solamente sustituir los valores que se están dando para que tú puedas resolver y pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit y a grados Kelvin, dependiendo cada uno de ellos. Entonces, ahora ya sabes cuáles son las fórmulas, cómo convertirlo y si en algún momento llegas a tener un electrodoméstico que está en grados Fahrenheit, grados Kelvin o grados Celsius, puedas saber cuál ocupar, cómo ocuparlo y de qué manera hacer la conversión para rápido poder ocuparlo. Y bueno, hemos llegado a las actividades. Primero resuelve el cuestionario llamado dinámica hidráulica y termodinámica. Ahorita te lo envío.
Realiza un cuadro comparativo donde se pueda percibir las diferencias entre la hidrodinámica versus la hidrostática. Resuelve desafío, realiza una maqueta, realiza 2 ejemplos de diferentes mecanismos de transferencia y realiza los siguientes ejercicios. Muy bien, vamos a realizar estos 2, por favor. Te voy a enviar el cuestionario, recuerda escribirlo en tu libreta, contestarlo poco a poco, envías y ya posteriormente te doy tu calificación. Y esto de realiza un cuadro comparativo donde se pueda percibir las diferencias entre la hidrodinámica versus la hidrostática. También recuerda que todo eso va con dibujos para que lo puedas ir realizando y posteriormente vemos las otras actividades, ¿vale? Muy bien, adelante.